Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal lo de la caída de las redes? No lo había sentido hasta que dijeron que había clases, o me acordé de las clases y nadie pasó. Todo ha sido, todos los vicios yo creo que son los que más han sentido. Yo me he dado cuenta porque estaba en la calle y quería llamar. No tenía señal. Y he dicho, ¿qué ha pasado? Y es primeros días de mes, pero había sido eso. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a terminar de ver esta última parte que es el impactos del turismo, que es parte de la unidad 3, que es turismo sostenible. ¿Ya? Que el semestre anterior hemos visto, pero me gustaría también que, bueno, dentro del programa está así, ¿no? Entonces yo tengo que avanzar esto de impactos. ¿Están viendo, no, chicos? Sí, dicen. Entonces, este tema de impactos del turismo se explica muy bien con esta imagen, donde pueden ver ustedes que hay una saturación total de una playa, hay una saturación total de la playa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay, eso ocasiona muchos problemas, entre ellos la saturación del lugar, hay una alta capacidad de carga, los turistas o los playeros o turistas o visitantes no pueden realizar actividades que normalmente las podrían hacer con mayor comodidad, como asolearse, broncearse, hacer deportes marítimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es justamente por un tipo de impacto negativo que se ha producido en esta zona. Y surge la pregunta, ¿cuántos turistas son demasiados? ¿Cómo podemos saber cuántos turistas son suficientes o son demasiados para visitar, para disfrutar de un atractivo turístico? Y obviamente tener una experiencia lo más agradable y satisfactoria posible. Entonces, en base a estas dos diapositivas, vamos a entrar nuevamente a lo que son los antecedentes como un marco contextual. Y vemos que gracias al crecimiento del turismo, que hasta el año 2018 ha tenido un crecimiento exponencial, no sé, me van a hacer recordar, mañana les voy a dar las estadísticas del turismo para que puedan complementar dentro de lo que es su estudio de la demanda a nivel internacional y a nivel nacional, ¿ya? Me vas a hacer acordar, Gilmar, para que prepare diapositivas. ¿Ya? Sí, licenciada, está bien. Entonces, este crecimiento del turismo no solo ha ocasionado beneficios, también ha ocasionado aspectos negativos, ¿no? Y entre ellos están los impactos del turismo, que como les decía en algún momento, dentro de lo que es la gestión turística, el planificador, el gestor, el profesional en turismo debe lograr minimizar al mínimo, minimizar, valga la redundancia, reducir al mínimo, más bien mejor sería, reducir al mínimo los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Y en base a estos impactos están las nuevas tendencias de los flujos turísticos que yo ya les explicaba, que dentro de las tipologías del turismo actual, este turismo de interés especial, este turismo
ecoturismo, turismo verde, turismo alternativo, el turismo rural y comunitario, etcétera, o el turismo, aquel tipo de turismo que no ha pasado nunca de moda como es el turismo de cultural, se debe aplicar lo que es la sostenibilidad. Por lo tanto, estamos dentro de lo que es el turismo sostenible. Frente a eso tenemos el potencial turístico de Bolivia como país pluriétnico y multicultural con una importante riqueza natural. Y esto ya hemos visto con datos estadísticos, la riqueza en flora, en fauna, en especies endémicas y sobre todo los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas y la riqueza en la diversidad geográfica que tiene nuestro país. Y frente a ello tenemos las disposiciones, reglamentos acerca del patrimonio natural y cultural que se han ido generando en nuestro país, y tenemos la ley cultural, la ley 530 de patrimonio cultural, la ley 1333 de medio ambiente, que ambas leyes serían la base fundamental para el manejo de los temas de cultura, de patrimonio cultural y sobre patrimonio natural. Y frente a eso nuevamente está el hombre o el recurso humano como primer eje insustituible recurso de desarrollo turístico. ¿Ya? Entonces más o menos dentro de los antecedentes podemos explicar de esa manera este contexto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Todo bien, dicen. Ya. Bueno, y vamos a ver este crecimiento imparable del turismo. Esta es una proyección desde el año 1950, que es cuando empieza a expandirse la actividad turística después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Chicos. 1943. 43. 45. 45, sí, esas dos fechas, una de esos 2 años era. Ya. Yo les puedo decir que la guerra, como guerra, y bueno, puede tener el 45, pero el 46, 47 es cuando las actividades se regularizan de alguna manera. ¿Ya? Es por eso que 4 años más tarde, 1950 hasta el año 2000, hay un crecimiento, como ustedes pueden ver, hasta 2000 y 2020 hay dos cortes, el año 2000 y el 2020. Esta es una proyección que se hizo. Mañana vamos a ver datos reales, cuánto ha sido hasta el 2018, y vamos a ver que se ha sobrepasado esta proyección. Este crecimiento del turismo está medido en turistas internacionales en millones de personas o de turistas. Vemos que el año 1950 empezó a crecer del 60 al 70 y el año 2000 teníamos 696.700 millones de visitantes. Eso significa que se ha cuadruplicado entre 1950 al 2000. Y del 2000 al 2020 hemos llegado a 1.561.100 millones de turistas. Eso significa que entre el 2000 y 2020, 2 decenios, se ha triplicado. La proyección era triplicar esta cifra. Y se ha sobrepasado, eso les puedo asegurar. Ya, solamente que ahora vamos a analizar los datos al 2018. ¿Ya? Esta expansión continuada de la actividad turística, que está representada en esta fotografía, como ustedes pueden ver, da origen a lo que habíamos llamado en el primer periodo, en el periodo tradicional o clásico,
como el turismo de masas. Un turismo de masas, un turismo poco segmentado, donde los turistas viajaban, eran viajes masificados, eran viajes que no eran a lugares que estaban vedados por la guerra, así como se fabrican los coches en serie como los coches Ford, también se empiezan a fabricar los benditos paquetes que llama la gente, ¿no ve? Que son programas de turismo. Son programas de turismo estandarizados, que están hechos ya para que el turista pueda comprar. A diferencia de hoy que el turista se trabajan programas en función a las necesidades y requerimientos del visitante. Pero esta expansión continuada del turismo, les decía, no solamente ha traído beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios ambientales, ha empezado a originar una presión creciente sobre los recursos de los diferentes destinos, recursos de tipo cultural y recursos de tipo natural. Para ello ha habido la necesidad de aplicar medidas de sostenibilidad en el sector turístico. Ya habíamos visto en la anterior clase que hay más de 25 indicadores de sostenibilidad. ¿Cómo podemos medir que un destino turístico es sostenible? ¿Ya? Y más de 500 indicadores también, ¿no? Dentro de este menú de 25 ejes de sostenibilidad, más de 500 indicadores. Hay una necesidad de aplicar las medidas de sostenibilidad en el mercado en el sector turístico, porque se origina de manera establecida o de manera ya ya formal, de una forma académica ya se puede medir los impactos del turismo. Y vemos acá la sistematización de los impactos del turismo. Yo ya les decía que tenemos impactos positivos y negativos. Voy a tratar de agrandar esta diapositiva. Dentro de los impactos económicos positivos, tenemos una rápida inyección de ingresos, en algunos casos complemento procedentes de la agricultura y de la industria. Hay una mejora en la balanza de pagos, hay un estímulo de la inversión propia y extranjera, hay una creación del empleo directo e indirecto. En Bolivia, por ejemplo, también creo que ya les he comentado, se está generando más de cerca de 300,000 empleos dentro de lo que es el sector turístico como empleo directo. Y como empleo indirecto no se tiene contabilizado. Pero normalmente es de 10 empleos de 10 empleos que hay en Bolivia, vamos a llamarlo así, 7, de 1 a 7 son de turismo. No propiamente, no directamente, pero ese es el efecto multiplicador que tiene. Luego hay una creación y mejora de infraestructuras, mejora de carreteras, mejora de algunas infraestructuras respecto a la salud, a la educación, que no han sido creadas para el turista, pero que el turista hace uso de ellas y se beneficia. Igual el sistema bancario, el tema de comunicación, etcétera, el tema de carreteras, vialidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos la mejora de la distribución de la renta. Obviamente a mayor PIB se van a mejorar, a mayor producto, mejor contribución del sector turístico al Producto Interno Bruto o al PIB, como lo conocemos, va a mejorar la distribución de la renta en los salarios y para los jubilados, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos dice la teoría. Pero también hay impactos negativos dentro de los económicos, ¿no? Hay un aumento de precios, hay costos de oportunidad de los recursos,
los recursos muchas veces pueden incrementarse debido a la presencia de visitantes extranjeros y los comerciantes pueden querer cobrar más o de más el precio cuando se dan cuenta que pueden vender sus productos en mejor forma, ¿no? Hay un costo derivado de la excesiva dependencia de la actividad turística. Esto, por ejemplo, se lo ve claramente en el Salar de Uyuni, donde una Coca-Cola que normalmente una de 500 ml cuesta 5 bolivianos, en el Salar de Uyuni, en las tienditas que están, incluso en Uyuni, ni siquiera ya entrando en el salar, a veces llega a alcanzar a costar hasta 10 bolivianos. Entonces, una tragedia, ¿no? De estos vendría a ser la sistematización de impactos del turismo dentro de los impactos económicos. Como les decía, hay que lograr que estos impactos positivos puedan acrecentarse y los negativos deberían lograr disminuirse, ¿ya? Dentro de los aspectos sociales o los impactos sociales está la mejora de la calidad de vida de la población receptora y hay una aceleración de cambios sociales. Pero también dentro de los negativos hay una tensión social si se crean guetos de lujo, que es lo que habíamos explicado en lo que ocurre normalmente en Cancún, ¿no? Y obviamente la gente empieza a rechazar a los turistas. Dentro de los impactos culturales, tenemos en la otra diapositiva una revitalización del interés de la comunidad por la cultura propia. La cultura propia, los habitantes se dan cuenta que su cultura gusta a los visitantes. Entonces tratan de preservarla, de mejorar en la parte de promoción, de marketing, etcétera, etcétera. Y luego hay un incentivo a la rehabilitación y conservación de los monumentos y hay un intercambio cultural. Estos vendrían a ser los impactos positivos. Dentro de los impactos negativos, dentro de los culturales, hay una desculturización del destino, ¿no? Hay muchos habitantes de la comunidad que empiezan a adoptar incluso modismos en el lenguaje o la vestimenta que quieren imitar cómo se visten los turistas, etc. Yo ya les había contado, creo, de un ejemplo en Tarabuco, en el Puglia de Tarabuco, cuando se realiza el carnaval, el Puglia que llaman ellos, los tarabuqueños ya no querían usar su montera, querían usar su gorrita de Coca-Cola, que era más barata y era más, según ellos, se veía mejor porque imitaban a los turistas que venían con su gorro, ¿no? Entonces, por eso es que hay una desculturización del destino, pero también puede haber una difusión de imágenes estereotipadas. Muchas comunidades no aceptan a los turistas y piensan que nos traen costumbres extrañas, nos traen droga, nos traen una forma diferente de vivir o de comer o de hablar, etcétera, ¿no? Y por lo tanto hay un neocolonialismo cultural, hay una negación a la cultura extranjera, a los visitantes, ¿no? Esto sería dentro de los impactos negativos, dentro de los impactos culturales. Dentro de los medioambientales, el turismo puede ser un estímulo para la toma de medidas de mejora y conservación ambiental. Y dentro de los negativos, puede haber una gran presión sobre el medio ambiente, que es lo que hemos visto en la primera imagen de la playa, donde hay una saturación completa y hay una degradación del entorno, del medio ambiente, ¿ya? Y aquí ya tenemos en este otro cuadrito un resumen, ya hemos puesto, algunos autores juntan o unen los impactos socioculturales, llaman,
y otros los mantienen por separado. Sociales por un lado, culturales por el otro, ¿ya? Bueno, aquí hay una gráfica que, bueno, es muy antigua. ¿Qué se debe hacer? Una de las medidas para reducir, para minimizar estos impactos, sobre todo en el tema medioambiental, es definir la capacidad de carga y determinar los niveles de uso óptimos. Si yo les pregunto en el examen, ¿de qué manera podríamos reducir los impactos ambientales? La respuesta es definir la capacidad de carga y determinar los niveles de uso óptimos para un atractivo. ¿Ya? Entonces, dentro de esto hay un concepto cualitativo que es clave. ¿Por qué cualitativo? Porque no tiene nada que ver con estadísticas. Tiene que ver con la aceptación, con el bienestar, con la actitud que debe tener el turista hacia un atractivo. Y dentro de eso estamos hablando de la capacidad, de los límites respecto al tema ecológico, al tema cultural, al tema social o psicológico, de infraestructura y de tipo administrativo. Entre la capacidad de carga, no solamente deberíamos medir respecto a un atractivo como tal, ¿no? Sino que también hay que tomar en cuenta el tema ecológico, cultural, socioecológico, de infraestructura y de tipo administrativo. Hay diferentes tipos de usuarios, hay diferentes formas, necesidades y hay las temporadas altas y bajas. Hay un turismo dinámico y depende de la gestión que efectúe, en este caso el sector público, el sector privado y el sector comunitario, como está definido por ley, que estos son los principales actores que pueden planificar y gestionar la actividad turística en Bolivia, cómo definen que se pueda establecer una capacidad de uso adecuada para un atractivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un atractivo que se lo oferta para fin de año y hay mucha saturación de visitantes, entonces se puede establecer una promoción para visitar el mismo atractivo en otras temporadas y lograr bajar la saturación de turistas, ¿ya? Hay muchas medidas para adoptar, tarifas promocionales, descuentos, campañas de marketing mix, etcétera, etcétera, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, Licen. Ya. Entonces, vamos a ver justamente lo que les decía hace un momento de los indicadores de sostenibilidad. Estos indicadores de sostenibilidad deben ser utilizados como un instrumento básico y vamos a ver cuáles son. ¿Por qué? Porque identifican y miden los efectos ambientales y socioeconómicos que puede tener el turismo en una zona o sociedad en particular. Entonces, esos son los indicadores de sostenibilidad. Identifican y miden los efectos ambientales y socioeconómicos que el turismo puede tener en una zona en particular. Se necesita información precisa. Para ello tenemos que tener encuestas, entrevistas, estudios de marketing para una toma de decisiones responsables. Los indicadores de sostenibilidad son un conjunto de datos
seleccionados con miras a su utilización regular, no esporádica ni como cuando uno le aprieta el zapato, para evaluar los cambios en recursos y factores claves de destinos y operaciones turísticas. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son estos indicadores. Hay 12 temas de base. Vamos a ver primero los temas de base. Y hay 25 indicadores seleccionados. Estos temas de base, el primero son los efectos del turismo en las comunidades. Hay que medir cuáles son los efectos que produce el turismo en las comunidades. Luego hay que medir el mantenimiento del grado de satisfacción de los turistas. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los visitantes en el lugar elegido? Pero también hay que medir el grado de satisfacción local con el turismo. Hay que medir a la población. Hay que medir la estacionalidad del turismo. Si hay estacionalidad muy marcada, si es solamente en temporada alta o donde hay mayor afluencia o hay una estandarización a lo largo del año. Luego, los beneficios económicos que genera el turismo en el lugar y hay una gestión de la energía. Una gestión de la energía. ¿De qué manera estamos aprovechando esta energía alternativa, por ejemplo, respecto al uso del agua, a esto de las... esto de la energía solar, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se está aplicando en un atractivo? También como otro tema de base, está la disponibilidad y la conservación del agua, la calidad del agua potable, tratamiento de residuos, gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos, basura, control de desarrollo turístico y control de la intensidad del uso sobre el atractivo. Estos 12 temas de base y estos 25 indicadores que todavía no los hemos visto, constituyen una de las bases más exitosas que han logrado los expertos de turismo sostenible de la OMT para el mundo, ¿ya? De esta manera nosotros podemos medir la sostenibilidad turística en cualquier destino. Luego, ¿cómo se hace el procedimiento en el desarrollo de indicadores? Hay 3 etapas. Hay una etapa de investigación y organización. En esta primera etapa, investigación y organización, se hace la definición o delineación del destino. ¿Qué pretendemos que este destino sea? Es decir, que de alguna manera definimos la visión, la misión del destino. En este tema se va a hacer la utilización de procesos participativos donde se involucre no solamente a los actores del sector público, sino y sobre todo a los actores locales, a los actores comunitarios y a los actores privados. Luego tiene que haber una identificación de ventajas y riesgos turísticos. Tiene que haber un análisis de la situación y una visión a largo plazo para un destino que queramos lograr. Esta sería la primera etapa. En la segunda etapa, el desarrollo de indicadores, tenemos la selección de cuestiones prioritarias. ¿Cuáles son los temas prioritarios para el destino que estamos evaluando? No van a ser los 12 temas de base. A lo mejor una zona necesite evaluar o aplicar estos temas de base en el tema 1, 4, 8 y 9, digamos. En el otro, el 1, el 2 o el 3, ¿no? Entonces eso depende de la
al análisis y de la situación del diagnóstico que se haga del lugar. También tiene que haber una identificación, esto nos va a permitir identificar los indicadores deseados, lo que les decía, ¿no ve? Va a haber un inventario de fuente de datos y luego se va a seleccionar los indicadores. Y viene la tercera fase, que es la aplicación de los indicadores. Y en esta fase es muy importante que se tengan que hacer correcciones en el proceso. Se tiene que hacer una evaluación de procedimientos, de factibilidad y aplicación. Se tendrá que hacer una prueba piloto, por tanto, para ver cómo hemos diseñado una encuesta dirigida, por ejemplo, a la población local. Si queremos medir la satisfacción del habitante, de la comunidad local, cuán satisfecho está la comunidad con el turista o con el turismo, entonces habrá que hacer una encuesta piloto para ver si hemos realizado bien las preguntas. Luego, después de hacer esta encuesta de factibilidad, se entra a la aplicación, luego se hace la recopilación y análisis de datos, se hace la rendición de cuentas y comunicación a la comunidad y a los actores implicados, y por último, la supervisión y evaluación de resultados. Y todo esto nos tiene que llevar a corregir el proceso de la sostenibilidad de turismo en el destino elegido. Y aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Hay alguna pregunta acá, chicos? No, Lisset. ¿Nada? Ya. Ahora vamos a ver uno de los... ¿de qué manera nosotros podemos evaluar la posición de un destino turístico? Queremos saber en qué fase está nuestro destino turístico para justamente aplicar estos 12 pilares de base de sostenibilidad y con sus 25 indicadores. Y eso vamos a ver ahorita. Hay una gráfica donde nos muestra el ciclo de evolución de destinos turísticos. Y miren de interesante que está esta diapositiva, donde ustedes van a poder medir, van a poder saber, conocer. Esta es una forma de diagnóstico, pero también es una forma de concluir en qué estado se encuentra nuestro destino turístico. Aquí vemos que hay están el número de turistas en el lado izquierdo y al lado derecho el tiempo. De acuerdo a la cantidad de turistas que hemos ido recibiendo en un periodo, que puede ser 2 años, 5 años, 10 años, etcétera, eso ya miden los planificadores. Hay una primera etapa donde cualquier destino turístico va a estar en una etapa de involucración, de exploración, involucración y desarrollo. Estas 3 primeras etapas o subetapas dentro de un destino turístico son las que involucran a cualquier destino turístico. Hay una etapa de exploración, hay una etapa de involucramiento y hay una etapa de desarrollo. Está la curva ascendiendo, ¿no? Un destino que querramos nosotros iniciar seguramente va a estar en una etapa de exploración. Y hay una etapa de desarrollo, miren, está subiendo. Sigue subiendo la curvita y entramos a una etapa de consolidación, que es cuando el número de turistas es estable, es un destino turístico que logra posicionarse no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, caso Madidi. Por ejemplo, sobre el Madidi ha habido
una encuesta, una ponencia que, no una encuesta, perdón, un indicador que han dado los expertos de turismo, donde indican que el Madidi es uno de los 7 destinos turísticos que deberían conocerse en el mundo. ¿Ya? Entonces, este Madidi está en una etapa de consolidación. Lo mismo el Salar de Uyuni. Estos 2 destinos yo me animaría a decirles que están consolidados en el mercado nacional e internacional de Bolivia. Sigue subiendo la flechita y hay una etapa de estancamiento. Hay una etapa donde se estanca la curva, ¿ya? Y aquí es donde nosotros debemos aplicar las medidas de sostenibilidad. Tenemos que hacer una evaluación de nuestro destino turístico y lograr su rejuvenecimiento para subir, crecimiento. Si no hacemos nada, vamos a entrar a una etapa de estabilización, de bajada, para entrar a una declinación y una declinación inmediata o desaparición incluso del destino. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde queremos llegar? ¿Ya? Entonces, esta gráfica que nos muestra el ciclo de evolución de muchos destinos turísticos es como un ejercicio que debemos hacer, ¿ya? Un ejercicio que se debe aplicar a nuestros destinos, a nuestros territorios, a nuestros municipios, a nuestras localidades, y esto hay que hacerlo de la mejor forma. Les aclaro que no solamente este ciclo de evolución de destinos se aplica a destinos, también se aplica a productos, ¿ya? Y casi tiene el mismo nombre. Después me vas a hacer acordar, Gilmar, por favor. Les voy a mostrar los otros nombres que se tienen para el producto, para el ciclo de evolución de producto, ¿ya? Ahora les he mostrado el ciclo de evolución de destino. Y esto lo ha hecho Butler el año 1980, que se mantiene hasta ahora. Es decir, que es una gráfica, es un modelo del ciclo de evolución que ha tenido mucho impacto y mucha aceptación en la academia. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Nada? No hay nada más, no hay preguntas, chicos. Todo claro, licenciado. Ya, entonces nos estamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde. Y vamos a suplir otro periodo en la noche. ¿Me vas a hacer acordar, Gilmar, por favor, para listar esto de las estadísticas, ya para que los ayuden en hacer su proyecto? Listo, licenciado. Ya. Entonces nos quedamos acá. Hasta luego, buena noche. Hasta luego, Licen. Chao, chicos, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.